Bienvenidos al canal La Voz Te Habla. Te hemos escuchado y ya estamos aquí. Todas tus dudas tienen respuesta. Venimos para ayudarte. En los próximos minutos vas a disfrutar de una experiencia de sabiduría. Solo te pedimos que lo aproveches. Ya sabes, nada es porque sí o no. Constructores del Aditu. Extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes supersensorios. Lección 9. De transcripciones de conferencias dictadas en clases por Ann Davis. Consideramos algunos de los pasos que hemos dado en esta serie de lecciones. Comenzamos por inculcarle la importancia de descubrir lo que quiere ser y hacer, porque sin ser y sin hacer no va a ninguna parte. Es vital decir lo que quiere. A continuación, se vuelve importante comprender los deseos y trabajar con cada fibra de su ser para producir la realización de estos deseos. Si no lo hacemos, ¿por qué podemos aprender a manejar y a manipular las fuerzas del universo? Dios crea a partir de la trama de su propia consciencia, y esta es la teoría de todas las enseñanzas ocultas y metafísicas, que no es teoría para quienes se han ocupado en la contemplación. Las personas que han tenido siquiera un relámpago de visión lo saben bien. Por tanto, si el Señor de la vida crea a través de los procesos de su propia sustancia mental, a través del pensamiento e imaginación, si esta es la manera en la que ocurre la creación, nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos el mismo potencial, la misma habilidad, pero en menor medida. Cuando nace un niño, no puede ser modo alguno hacer las cosas que hace un ser adulto. De la misma forma, debemos comprender que cuando decimos que somos los hijos y las hijas engendrados de Dios, del Padre y de la Madre cósmicos, también somos los infantes que todavía no nos volvemos semejantes a Dios en nuestra habilidad, pero estamos destinados a ser. Nuestra seguridad reside en el hecho de que somos hijos de Dios y participamos de la consciencia de Dios. Por consiguiente, no importa lo que suceda, no importa cuál infernal parezca el presente o haya sido el pasado. El hecho es que todo forma parte de un proceso de entrenamiento. ¿Cómo aprende a caminar un bebé? Magullándose por todas partes. ¿Cómo aprende a hablar un bebé? Haciendo sonidos totalmente confusos. ¿Cómo aprende a escuchar un bebé? A través de no entender nada de la mezcla de sonidos, hasta que la consciencia se desarrolla a partir de los continuos impactos de ciertas experiencias vibratorias relacionadas con alguno de lo que está ocurriendo. ¿Cómo aprende a ver un bebé? Uno no nace capaz de ver simplemente porque tenga un par de ojos. Recuerde la clave 15, el diablo, llamada el ojo. Esta clave está asignada al ojo como órgano de la visión. Eso es lo que significa la letra hebrea, allí, asignada a esta clave, y es todo el secreto del desarrollo en la evolución. Aprender a ver es uno de los secretos de la gran obra. Un niño nace con un par de ojos, pero tiene que aprender a ver. Los seres humanos que han nacido ciegos o han llegado a la ceguera en la infancia se aterran con lo que sucede si ocurre un milagro y empieza a ver. Sus informes son significativos e interesantes. No pueden interpretar correctamente lo que ven. Tienen que aprender a ver. Es significativo si hemos de aprender a comprender lo que realmente ocurre en el universo fenomenal. Debemos tener un mejor entendimiento de las leyes de la consciencia en los campos psíquicos y espirituales, porque como arriba es abajo, como dentro, así fuera. Cuando aún no hemos aprendido a ver, lo que vemos parece el infierno. Aún no hemos aprendido a crear correctamente, así que creamos grotescamente. Creamos las experiencias desventuradas e infelices que tenemos. Esto no es malo, sino parte del proceso de crecimiento, del aprendizaje de cómo equilibrar el vehículo, de cómo controlarlo y dirigirlo. El universo fenomenal y nuestras experiencias en él no son diferentes a las del bebé aprendiendo a caminar. Lo importante es saber cómo ver y analizar correctamente, aprender lo que ocurre en nuestros poderes creativos para hacer cada vez mejor uso de ellos.
Cuando un niño toma arcilla y comienza a formar figuras, sus intentos están horribles. No pensamos que estén horribles porque sabemos que los está haciendo un niño. Sin embargo, cuando miramos lo que hace la humanidad en general, parece espantoso. Nuestra consciencia construye nuestros cuerpos y todo lo demás que experimentamos, y cuando esto nos parece de lo más desagradable es porque aún no hemos aprendido a construir una figura hermosa, o quizá, habiéndolo aprendido, no sabemos cómo venerarla, y por tanto debemos aprender a cuidarla correctamente y a reverenciarla, a tratarla con respeto que se merece, porque en el templo de Dios, sepámoslo o no conscientemente. Por esta razón es tan importante trabajar con las leyes de la consciencia, como se enseña en nuestros cursos, porque solamente así tendremos la ayuda, la asistencia requerida para entrenar los músculos de nuestra consciencia, para ver lo que ella está haciendo y creando realmente. Así le enseña cómo ver y cómo observar la perspectiva verdadera. Un ojo debe tener buena consciencia detrás de él para tener una perspectiva verdadera. La perspectiva es la habilidad para pensar y medir con precisión, con el ojo y con la consciencia. Para desarrollar la perspectiva debemos aprender a ver la realidad y no mirar de manera meramente superficial. Cuando miramos superficialmente estamos viendo lo que no es. Somos entonces como niños que no han aprendido aún a ver, o como las personas que adquiriendo repentinamente la vista no saben cómo interpretar lo que están viendo. Aprender a interpretar es parte del secreto de la gran obra. Uno no aprende a interpretar hasta que tiene el valor para hacerlo. La letra hebrea asignada a la clave 8, Tet, está atribuida al secreto de todas las actividades espirituales. Analizaremos las ideas implícitas en este concepto. Debemos tener el valor para entrar en la vida y decidir a qué queremos ser y hacer, y para trabajar en esa dirección, haciendo frente a cualquier obstáculo. Debemos desarrollar la capacidad de interpretación, de manera que podamos reconocer las metas irreales y efectuar los cambios que sean necesarios. Y debemos continuar practicando la creación consciente para lograr nuestros derechos de nacimiento. Los niños no aprenderían a hablar nunca si no se les enseña. En la misma forma, nunca aprenderíamos cómo usar los poderes espirituales que básicamente son nuestros si Dios no nos enseñase. Dios nos instruye a través de una jerarquía, a través de una escala descendiente de transmisores. La gracia de Dios es que junto con el aprendizaje de la interpretación correcta de las experiencias, se deba también aprender a discriminar entre el verdadero instructor y el impostor, el falsificador, el diablo. Si lo deseamos e intentamos, aprenderemos esto más rápidamente, menos dolorosamente, y podremos continuar con el trabajo. Las recompensas, los preciosos frutos que recibimos, son casi incomprensibles. Son semejantes a las recompensas del danzante, quien después de practicar ejercicios arduos puede flotar como un ave en el aire, rítmicamente y siguiendo a la música. Mientras más sensitivo sea su gusto, más disfrutará del alimento. Mientras más fino sea su oído, escuchará más la canción y será más espléndida la canción de la vida. Muchas personas no escuchan los sonidos sutiles de la naturaleza. Uno debe aprender a escuchar. Aquello en lo que coloca su atención es lo que se desarrolla. Por consiguiente, quienes desarrollan la habilidad para crear conscientemente, como lo haremos todos tarde o temprano, de acuerdo con la ley de creación universal, juegan un papel cada vez más importante. El pensamiento es creación. Un constructor no construye una casa solamente con cemento, arena, yeso y madera. Estos elementos son parte de los medios para la estructura final. Alguien tuvo que imaginar la casa. Ese fue el primer paso. La consciencia es quien crea en el universo físico y en el plano físico. El proceso es llevado a cabo tan lentamente que nos centramos en las apariencias y creemos que las cosas materiales son las que construyen la casa. Ninguna cantidad de cosas materiales puede construir una casa sin una consciencia para crearla, organizarla y planearla, y sin las manos y el corazón dispuestos juntos para realizar el sueño estructural. Recuerde que solamente hay un sueño y un soñador. Ese sueño único, ese soñador único, no están separados de nosotros.
Cada uno de nosotros es una célula en el cerebro del soñador. Cada uno de nosotros es un aspecto de la consciencia, en la consideración total de Dios. No estamos separados, no somos algo aparte. Cualquier cosa que creamos como centros individuales no es algo separado del impulso creativo universal total. Reside en Él, procede de Él, está eternamente con Él e incluye a todas las situaciones. Al problema del bien y del mal damos la siguiente respuesta: no hay tal cosa como el bien o el mal. Ellos son la manera en la que interpretamos el magnífico y glorioso proceso cósmico. En el análisis final, lo que nos ha producido dolor es aquello que ha desarrollado más fuerza, más progreso espiritual, conocimiento, percepción y habilidad para crear más efectivamente. Es el campo de adiestramiento. Cualquier cosa que experimente dolor o sufrimiento no está separada de Dios. Es una célula de Dios, una parte de Dios, la propia estructura de Dios, ejercitando, desarrollando y moviendo las partes de sí mismo para la realización destinada. Cualquier cosa que decidamos producir como realización de nuestra consciencia no es espiritual o no espiritual por naturaleza, sino por lo que sentimos acerca de ella en nuestras mentes y en nuestros corazones. Si sentimos a Dios actuando, sintiendo, experimentando y desarrollando habilidades a través de nosotros, lo que deseamos es espiritual, aun si se trata de un objeto tangible en alto grado. Si nos consideramos tan evolucionados que no necesitamos las cosas físicas, si solamente deseamos meditar, tratar de lograr la unión consciente con Dios, teniendo como motivo la necesidad de sentirnos espiritualmente superiores a las almas menos evolucionadas, no lograremos nada. Nadie es espiritual simplemente porque piensa que está tratando de usar un proceso creativo en la meditación concerniente a la unión con Dios. ¿Quién haría en ese caso el trabajo del mundo? ¿Cómo puede ese aspirante aprender a ser co-creador y obtener la herencia de aquello que es suyo y le pertenece como hijo de Dios? La Cábala enseña que el materialismo en gran parte carece de sentido y el pseudoespiritualismo carece igualmente de sentido. Quienes dicen renuncio al mundo, he terminado con él, ya no lo necesito, viviré en una ermita, no son más espirituales que quienes son absolutamente materialistas. Tanto uno como el otro están buscando escapar, y cada uno tendrá que escarmentar. Quien desprecia su cuerpo no reverencia ni trabaja correctamente con los factores físicos que tenemos que trabajar aquí. Está creando karma a partir del cual una encarnación de tristeza le enseña a reverenciar, amar y cuidar a su instrumento mágico, el cuerpo y el medio ambiente físico. Solamente en y a través de la sorprendente estructura del vehículo físico puede Dios experimentar el universo y las relaciones en una forma especializada. Solamente cuando todo este desenvolvimiento está perfeccionado por completo, puede uno comenzar a pensar que quizá exista otra etapa en la que uno no requiera este tipo de vehículo. Aprenda a ser aquello que está destinado a ser. Como aspirantes, tenemos una responsabilidad extra. Esta responsabilidad no es solo con nosotros mismos, sino con todos. Si usted tiene suficiente inteligencia para estudiar el tarot, debería poder reconocer y comprender la importancia vital de dar paso tras paso por el sendero hacia la liberación, no importa cómo lo interprete. La liberación no es lo que pensamos. La clave 12 del tarot, el ahorcado, es la liberación. La responsabilidad hacia usted mismo, hacia la humanidad y hacia la vida en general es lograr la suficiente habilidad creativa consciente para ayudar a cambiar la deplorable situación en este planeta. Situación que se presenta porque todos somos demasiado jóvenes. La forma en la que crecemos no es completamente igual a la forma en la que crece un infante. Es análoga pero diferente a la del infante. Debemos hacernos cargo de nosotros mismos con el yo superior, impulsando y alando. Cada uno de nosotros es responsable por la guerra, el odio y el derramamiento de sangre, en el grado en el cual contribuyamos a ellos con irritaciones, condenaciones, aversiones y debilidades que nos vuelven perezosos mentalmente. No hay tal cosa como un camino real hacia la gracia. La forma más fácil es aquella hacia la cual le dirigimos porque es definida y firme. Sea la tortuga
más que la nieve. Manténgase trabajando con la persistencia. No permita que nada interfiera. No se deje distraer por tonterías. La diferencia entre un psicótico y un neurótico es que el primero sabe que 2 y 2 suman 5 y está feliz con esto. El neurótico sabe que 2 y 2 son 4 y se siente desdichado por esto. Así, desafortunadamente, estamos la mayor parte del tiempo, ya sea que pensemos que 2 y 2 suman 5 y estamos equivocados, o sabemos que suman 4 y nos gusta la idea. Que 2 y 2 sumen 4 no tiene suficiente atractivo o no comprenderíamos cuán atrayente realmente es. No comprenderemos cuán sorprendente y milagroso es ser capaz de respirar, de sentir, de tocar, de oler, de pensar, de llorar, de reír. Todo eso debería ser un milagro suficiente para todos. En la clave 8 del tarot, la fuerza ve el proceso real, la función implicada en la transmutación de la subconsciencia, en el aprendizaje de cómo controlar y dirigir la libido. La libido es el impulso sexual con sus modelos y acondicionamientos que involucra a todo el campo subconsciente. Esta clave del tarot muestra cómo controlar y dirigir la libido. Esto se hace a través del amor. Las rosas rojas simbolizan el deseo y el amor. Recordará en sus lecciones que el mago, en la clave 1, representa una causa que se lleva a efecto por medio de la clave 8 y tiene como resultado una condición ejemplificada por la clave 15, el diablo. El 8 horizontal sobre la cabeza de la mujer de la clave 8 le indica que la clave 1 es el poder o principio detrás de la clave 8. La misma clave 8 es la agencia o la ley que gobierna a este principio. Las claves del tarot son como las palabras que deben ser enhebradas en frases u oraciones. El tarot y la cábala son el lenguaje universal, el lenguaje de los símbolos que hablan a aquella parte suya que los conoce, aunque no haya sido entrenado conscientemente. Estamos entrenándole conscientemente porque debe convertirse en un creador consciente con Dios. La clave 8 implica la atención del mago. Colocamos nuestra atención para que trabaje con la libido, el león, el alma vital de la subconsciencia. Esto produce los resultados que se ven en la clave 15, los cuales tienen algunos aspectos positivos y algunos negativos, dependiendo del grado de madurez o inmadurez espiritual. El alma madura, sumamente evolucionada, desarrolla siempre más la risa, un sentido cómico, la habilidad para diferenciar entre la apariencia y los aspectos más profundos. El alma humana inmadura juzga por las apariencias, está atada y encadenada a un mundo de tinieblas y no puede responder apropiadamente al sol del cielo, al brillo de una estrella o a la luz que surge de los ojos humanos. La risa es el primer movimiento del proceso cósmico, una experiencia que desarrolla los músculos espirituales. Aquí en la clave 8 ve la atención continua, autoconsciente, entrenada en el alma animal. La parte creativa de la autoconsciencia está indicada por la mujer y significa que aquí la subconsciencia se ha convertido en algo consciente. Si cree que esto no puede ser, está equivocado. Podemos llegar a ser conscientes de nuestras operaciones subconscientes y con el tiempo lo seremos. Percibimos estas sutilezas que entran y salen de nuestra naturaleza, procedentes de nuestros propios aspectos subconscientes. La subconsciencia es aquella parte de la consciencia que puede liberar energía hacia nuestra vida. La forma en la cual esta energía es liberada depende de lo que estamos viendo y cómo estamos interpretando, de los modelos que estamos sosteniendo en nuestra atención. Enfoque la atención sobre el mundo como un infierno y será un infierno para usted. No podemos evitar ver ciertos aspectos de la vida que son dolorosos, pero eso no significa que debemos verlo todo en esa forma. No debemos reaccionar emocionalmente ante una apariencia y considerar que esto es todo lo que existe. La sombra del Señor no es lo que parece. Debemos aprender a hacer cargo del impulso de la libido, la subconsciencia, el fiero león que habita en nuestros corazones y almas. El tarot nos ayuda a prepararnos para hacerlo, pero requiere un esfuerzo regular y autoconsciente. No podemos sentarnos diariamente a meditar durante 15 minutos y creer que hemos hecho todo. Debemos llevar al tarot a la vida cotidiana. Debemos practicar a vivir el tarot.
De otra manera, la subconsciencia no puede transmutar al león embravecido. Los principios deben vivirse. Un ejercicio intelectual estupendo no puede realizar un trabajo práctico a menos que sus principios sean incorporados a nuestra vida diaria. Practique los principios del tarot todos los momentos del día. A medida que practique con las técnicas que le daremos en las siguientes lecciones de este curso, se convertirán en un fundamento. El tarot se convertirá en la esencia viviente de su vida, haciendo de cada día, de cada semana, de cada mes, algo emocionante. No tendrá que buscar magia artificial ni milagros que sorprendan. Los tendrá todos los días en su propia vida, en los lugares donde necesite descubrirlos. Así es como ocurre efectivamente la transmutación. El león embravecido, dentro de nosotros, el alma vital automática, es la energía bruta y consciente de la vida universal, y es algo aterrador. Pero nosotros, como almas humanas en evolución, debemos aprender a tomar la energía bruta, indiferenciada y salvaje, libre, simbolizada con el león, la energía que surge en nosotros para amar y para odiar, para temer y para ser valerosos, dependiendo de cómo hayamos entrenado y cómo la utilicemos conscientemente. Es como entrenar a un animal para convertirlo en humano. Esta es la manera en la que la consciencia humana es utilizada por Dios para transmutar la sustancia indiferenciada e inconsciente de su propio ser. Nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Esa es parte de la razón de que tengamos tantos problemas. En el intento de controlar la materia bruta de la vida, estamos aprendiendo a nadar contra la corriente. Podemos hacerlo, podemos convertirnos en nadadores poderosos y llegar a las aguas tranquilas donde podamos flotar. Primero debemos aprender a nadar, porque de vez en cuando tendremos que nadar un poco. Para controlar esa energía, comience por utilizar la combinación de discriminación y de amor. Recuerde que la clave 8 del tarot conecta a Yesed con Geburah en el árbol de la vida. Este es uno de los senderos que cruzan entre las esferas de actividad de los polos opuestos de la vida una. Aprendemos a equilibrar la misericordia y la severidad por medio del entrenamiento del impulso de la energía subconsciente de la libido en formas específicas, como le fue enseñado en sus lecciones. La severidad es también voluntad e impulso. En un sentido negativo, es temor. A través de ese proceso aprendemos lo que es la verdadera misericordia. Aprendemos que el amor requiere algunas veces tener una vara en la mano. La zalamería débil no es verdadero amor, aunque pueda dar esa apariencia. El verdadero amor no permite que un niño corra hacia el tráfico peligroso, no importa cuánto vocifere el niño. El verdadero amor puede usar la disciplina cuando se necesita, porque lo hace con buena voluntad y amor. Debemos tener el mismo sentimiento y comprensión acerca de nuestros propios impulsos de la energía bruta cuando somos incitados por la irritación, el odio y los remordimientos. Todos los tenemos algunas veces. Y si tememos admitirlo, ¿cómo podemos transmutarlos? La ira reprimida puede escapar como crueldad inconsciente o alcoholismo. Podemos asesinar deliberadamente a los demás con nuestra lengua en actos que fingen ser bondadosos, pero que intentan destrozar a otra alma. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que usted o los demás hacen esto, fingiendo tener una aureola alrededor de su cabeza para hacer sentir mal a los otros? Tenemos la tendencia de decir que nuestros motivos son impecables y a reprochar lo que son los de otra persona. Mientras más aprendamos a reírnos de nosotros mismos, más perspectivas tendremos y más fácil será lograr el entrenamiento y la transmutación. La transmutación se convierte en algo sencillo cuando tenemos buen humor, porque cuando nos damos cuenta de que aún cuando pensábamos que teníamos una naturaleza amorosa, hemos estado odiando subconscientemente, quizá deseando matar inconscientemente, no sentimos la necesidad de lamentarnos con cililio o ceniza. El odio y el amor son ambivalentes. El odio incita a la acción y debemos reconocerlo y hacer algo al respecto. No podemos reconocerlo si nos colocamos el cilicio y las cenizas llenos de reproche hacia nosotros mismos y decimos: Dios me ayude. Muchas personas disfrutan esto, pero sería mejor que fueran al cine o a mirar televisión en vez de desperdiciar su energía en sus dramatizaciones destructivas. Este es un aspecto de un superinflado pequeño ego.
Pero no necesitamos a ese ego. Somos los hijos e hijas engendrados por Dios. Somos tan vitalmente importantes que no necesitamos sentirnos importantes de manera mundana. Nunca hubo tiempo en que no lo fuéramos. Somos la forma en la cual Dios experimenta un aspecto de su ser. Somos la forma de la que Dios crea experiencias especializadas en sí mismo, una expansión de la dirección autoconsciente. No tenemos necesidad de ser más espirituales que alguien más, o más bondadosos, o más cualquier cosa. Lo que necesitamos es conocer la realidad. Lo que necesitamos es saber la verdad acerca del yo. Aprendemos a vivir esto conforme aprendemos a reconocer los pequeños elementos de nosotros que están equivocados y a utilizar las claves del tarot para transmutarlos de una expresión a otra. Esto nos hace más adultos, espiritualmente hablando. La escuela interna nos ha dicho repetidamente que es vital en esta época conducir a tantos aspirantes como sea posible debido a la división que está ocurriendo ahora en la evolución del alma humana de este planeta. Un influjo de almas de evoluciones previas se está encarnando y almas de nuestra propia evolución se está congregando para tener otra oportunidad. Podemos ser de los rezagados y quedarnos atrás, como lo harán muchos, o seremos quienes crucen la barrera. Recuerde que cada persona que desarrolla mayor intensidad espiritual y mayor percepción está irradiando un poder y una fuerza que ayuda a los demás. Así que no solamente debemos trabajar por nosotros, sino por todos aquellos que puedan sintonizarse con nosotros. Este es un periodo muy importante en la evolución espiritual de la vida. Tenemos el privilegio de poder reunirnos en este trabajo y entrenamiento esotérico intensivo. Nunca antes en la historia del entrenamiento oculto se había dado tanto a quienes están preparados sin la supervisión física de un instructor personal. A medida que progresen las técnicas que le daremos para usar los 22 arcanos mayores del tarot con el fin de desarrollar la percepción y el poder extrasensorio, aplíquese cuidadosamente y con dedicación, recordando las responsabilidades que quedan en usted. Lo disfrutará. Es divertido.
Fin de la lección 9, extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes supersensóricos.